Paz a vosotras, hermanas. Por este medio les mando la escuela que corresponde a este sábado. Y pues vamos a comenzar con una oración y las invito a que con toda humildad y con toda reverencia pues elevemos esta oración a nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado y nos has permitido ser parte de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tu infinito amor siempre se ha mostrado en nuestra vida y te agradecemos, Señor, porque nos has dado techo, comida, vestido, calzado y todo lo que hemos necesitado, Señor, tú nos lo has dado. Ahora te pido, Señor, que atiendas nuestra voz, Señor, y te pido que tu Santo Espíritu guíe nuestra vida, guíe nuestros pensamientos, Señor, y nos permitas estudiar un poco más de tu palabra, porque sabemos, Señor, que si te buscamos continuamente, Señor, pues vamos a tener esa vida. Te pido, Señor, que seas con nosotros, que nos des un corazón humilde, un corazón dispuesto a escucharte, Señor. Que circuncides nuestro oído, Señor, para que podamos escuchar tu voz y podamos hacer tu voluntad. Te pido también, Señor, que si hay algo que nos impida o nos estorbe para poderte servir, para poderte escuchar, Señor, yo te pido que lo alejes de nosotros, para que nosotros podamos ayuda- ayudar a los demás y poder escuchar tu voz, Señor, porque sabemos que si tenemos en nuestro corazón amargura o tristeza, difícilmente vamos a escucharte o vamos a verte. Señor, te pido que quites todo obstáculo para que podamos desarrollarnos espiritualmente y crecer en, en la obra, Señor. Y te pido también, Señor, que estás con cada una de mis hermanas, que tú las bendigas, que bendigas sus casas, la obra de sus manos, Señor, y que siempre estén atentas a escucharte, atentas a servirte, Señor. Te pido también, Señor, por todos y cada uno de tus hijos en cualquier parte donde se encuentren. Señor, pues tú les llenes de tu Santo Espíritu y también siempre los llenes de fortaleza y de sabiduría para que puedan dirigir sus vidas de la mejor manera. También te pido, Señor, por aquellos hermanos o hermanas que se encuentran pues en los hospitales o que tienen alguna necesidad en particular, Señor. Yo te pido que escuches sus plegarias y que conforme a tu infinito amor les respondas, Señor, y que siempre en nosotros haya ese agradecimiento hacia ti, Señor, y que no veamos tal vez la respuesta, porque muchas veces pensamos que todo en la vida va a ser positivo. Sin embargo, sabemos que lo que tú tengas de algún modo determinado para cada uno de nosotros es por nuestro bien y tenemos que ir aprendiendo, Señor. Yo te pido que siempre nos des esa resignación, ese entendimiento para poder siempre amarte y siempre buscarte. Todo esto te lo pido no por méritos que tenga, sino por los méritos de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a comenzar con esta escuelita y dice la lección 6, refinando nuestro carácter a la luz de su palabra, a la luz de la palabra de Dios. Dice el objetivo, reconocer que el desarrollo de nuestro carácter se inicia mediante el aprendizaje continuo de la palabra de nuestro Dios, con el propósito de demostrar virtud, coherencia y equilibrio en nuestras vidas. Bueno, pues el objetivo es que nosotros a través del conocimiento, a través de la práctica de la palabra de Dios, tenemos que ir moldeando ese carácter. En ocasiones, cuando nos allegamos a nuestro Dios, traemos un carácter, pues de algún modo ya definido. Y definido porque veíamos en lecciones anteriores que esta parte del carácter, pues parte lo traemos pues de manera genética y otra parte pues tiene mucho que ver con nuestro entorno familiar, con nuestro entorno social, con lo que vayamos viviendo. Las experiencias muchas veces hacen que el carácter pues se vaya moldeando o también puede sacar pues lo que hay lo que hay en nosotros, que puede ser cosas positivas o en algunos casos cosas negativas. Por lo tanto, en esta escuela vamos a ver qué es lo que nos moldea y qué es lo que tenemos que hacer para moldearlo. Dice Proverbios 15 del 1 al 5. Vamos a comenzar leyendo
aquí lo que nos dice nuestro cuadernito y dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Amén. Bueno, pues aquí nos dice que Dios tanto ve buenos como ve malos. Es importante reconocer qué tanto valor tiene a veces nuestras palabras. ¿Por qué? Porque dice aquí, la blanda respuesta quita la ira. Es decir, muchas veces cuando alguien se molesta, pues a veces también nosotros contestamos molestos y lejos de tranquilizar a la persona, pues a veces lo que hacemos es como encender el enojo. Aquí nos dice, tenemos que sabernos expresar de manera correcta, esa es una, y dos, que tenemos que ser sabios para poder expresarnos, ser prudentes. A veces se ha optado porque si una persona o un hermano o hermana está enojado, pues mejor en ocasiones es quedarse callado. Tal vez a lo mejor no tenga la razón. Sin embargo, cuando la persona ya pasa por un momento de tranquilidad, podemos hablar, podemos de algún modo aclarar muchas cosas, pero enojado, pues difícilmente nos va a escuchar. Y también lo que nos dice aquí es de que si somos sabios, vamos aceptar la corrección y vamos a llegar a esa prudencia. Pero muchas veces nos cerramos en nuestras decisiones, nos cerramos en nuestros pensamientos y pues lejos de hacernos sabios, pues nos hacemos necios. Por lo tanto, el consejo de el rey Salomón es que nuestras palabras pues siempre sean acorde, ¿no? A la ocasión, al momento y que siempre aceptemos esa corrección. En ocasiones los comentarios que nos hacen o nos vierten, pues muchas veces lo vemos de manera personal. No vemos el propósito de las palabras, porque tal vez es para llevarme a cambiar yo, a ir moldeándome y a ir corrigiendo aquello que pues de algún modo no encaja. Aquí habla de tres palabras en el objetivo, la parte de la congruencia o la coherencia, la virtud y el equilibrio que debe de haber, porque muchas veces podemos expresar algo, pero sin embargo, nuestras acciones dicen lo contrario. En otras situaciones podemos mostrar conductas inapropiadas. No nos estamos manejando con virtudes, que es lo que nuestro Dios nos pide, que seamos hombres virtuosos, que vayamos desarrollando todo aquello que nos va a ayudar, primeramente para tener una vida tranquila, en paz y poder crecer espiritualmente y evitarnos muchos problemas si nosotros logramos moldear es el carácter que tenemos o que de algún modo se nos ha ido formando. Dice el versículo para memorizar, la cordura del hombre detiene su furor, su honra es disimular la ofensa. Proverbios 19:11. Es decir, en ocasiones, pues tampoco es bueno enojarse, más bien es entrar en ese momento de tranquilidad para poder llegar a un acuerdo y podamos crecer ambos, porque a veces lejos de calmar el problema, pues a veces lo hacemos más grande. Eso es lo que nos aconseja el rey Salomón. Dice el tema bíblico, el carácter es el conjunto de características que nos define como individuos. Es nuestra esencia moral y espiritual que se refleja en nuestro comportamiento y decisiones. Desde una perspectiva bíblica, el carácter no es algo estático, sino que puede y debe ser refinado a lo largo de nuestra vida, modelándose según los principios divinos revelados en la Escritura. La importancia de este refinamiento radica en la voluntad de Dios para, para, para nosotros, que es la de ser personas íntegras, virtuosas y equilibradas, capaces de enfrentar los retos de la vida con sabiduría y fortaleza espiritual. Lucas 6:45 y Proverbios 17:3.
Bueno, pues aquí vamos a entender que el carácter, pues es aquella, bueno, es lo que nos define, que de algún modo somos esa esencia moral y espiritual que vemos que no es estática, sino que puede ser moldeable. Es decir, de acuerdo a lo que nosotros vayamos aprendiendo en la palabra de Dios, nuestro carácter se va moldeando. Y también aquí nos dice que siempre va a estar de algún modo ir cambiando. Se tiene que reafirmar nuestro carácter positivo y que seamos personas íntegras, virtuosas, pero todo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y recuerdo algún texto que en lecciones pasadas se ha tocado, ya es muy conocido por ustedes, pero es en Santiago 1, 1:23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Es decir, la palabra de Dios nos va a mostrar qué tal somos delante de nuestro Dios. Pero así como nos va a mostrar, nos va a permitir ir cambiando. Entonces, no, al momento de que nosotros escuchamos, por eso dice Santiago, es el hacer. Es decir, no nada más se queda en el escuchar, tiene que llevarnos a una acción, nos tiene que llevar a cambiar. La palabra de nuestro Dios es un espejo que nos va a ir diciendo qué estamos haciendo de manera incorrecta y qué estamos haciendo de manera correcta, pero que tenemos que afirmar en nuestro ser. Aquí lo que nos menciona Proverbios 17:3, vamos a leerlo, y dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Amén. Es decir, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón es íntegro, si nuestro corazón es sincero o si en nuestro corazón hay algún interés. Por lo tanto, nosotros, esta palabra de Dios es la que nos va a ir moldeando, va a ir escudriñando lo que hay en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, la palabra es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Y es decir, entra en todo nuestro ser que puede de algún modo quitar todo aquello que no nos sirve. Pero todo está en que nosotros aceptemos que seamos moldeados por nuestro Dios. Vamos con el siguiente párrafo. Dice, la Biblia está repleta de enseñanzas sobre la importancia de cultivar un carácter conforme al corazón de Dios. Un ejemplo conmovedor es la historia de Ruth, la moabita, cuyo carácter refinado trasciende las barreras de su origen y circunstancia. A pesar de ser extranjera y viuda, Ruth demostró lealtad, humildad y fe en el Dios de Israel, lo que no solo la llevó a ser protegida y provista, sino también a formar parte de la genealogía del rey David y por ende del linaje mesiánico. Su historia ilustra cómo independientemente de nuestro trasfondo, el refinamiento de nuestro carácter a la luz de la palabra de Dios nos eleva y nos acerca al cumplimiento del propósito divino. Aquí hace mención de un ejemplo que tal vez puede ser como cualquiera de ustedes, mis hermanas, de Ruth. Ella no pertenecía al pueblo de Dios, era una persona extranjera. Sin embargo, su fe, su amor hacia Dios le llevó a cumplir la palabra de nuestro Dios. La llegó a persuadir porque en Moab, recordemos, eran pueblos idólatras. Sin embargo, ella se acerca a nuestro Dios, logra cambiar totalmente, se hace una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer que sabe escuchar, porque recordemos que Noemí la va guiando, la va guiando y ella va escuchando, va aceptando el consejo de Noemí, a pesar de que no era su familia. Sin embargo, sabía que todo lo que Noemí le decía, pues era por el bien de ella. Por lo tanto, vemos que ella fue moldeando ese carácter que tenía
pues a un carácter apacible, un carácter moldeable, un carácter prudente y también sabio. Podemos ver en las escrituras muchos ejemplos de personas que moldearon su carácter, pero todo a través de la palabra de nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo: refinar nuestro carácter exige más que una lectura pasiva de la Biblia, requiere una aplicación diligente y consciente de sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Esto significa vivir de acuerdo con los valores, principios bíblicos en todas las facetas de nuestra vida. Significa ser coherentes entre lo que decimos, creer. Es decir, nosotros tenemos que llegar a la acción. No, se los comentaba en la lección pasada. Realmente, si nosotros leemos la palabra de nuestro Dios, vamos a ver una palabra escuchar, pero siempre va a ir acompañada del hacer, del llevarlo por obra. Nunca va a estar solamente la palabra escuchar, siempre nos va a llevar a una acción. En el Nuevo Testamento nos lleva una palabra que significa creer, pero creer no nada más es lo creo, pero no lo hago. No, nos lleva a hacerlo. Si yo creo fielmente en Dios, me va a llevar a hacerlo. Y nosotros lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 25, de esta mujer que la palabra de Dios le dio la sabiduría para poder salvar a su esposo, aunque sabíamos que era un hombre necio, un hombre que tomaba decisiones arrebatadas. Y pues vamos a ver, dice, primer libro de Samuel, capítulo 25, 32 y 33, de esta mujer llamada Abigail. Y dice, y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Amén. Es decir, recordemos la historia de Abigail, cuando llegan estos hombres de David a pedir alimentos y su esposo, pues realmente no hace caso, ¿no? Dice, pues, ¿quién es David? Ni lo conozco, ¿no? Y sabían que era el rey de Israel. Sin embargo, la mujer, cuando le dicen, pues ella toma acciones y va y habla por su esposo, ¿no? Entonces, David la bendice. Dice, porque ese razonamiento me ha estorbado para que yo pueda ejecutar una venganza. Entonces nosotros tenemos que en nuestro carácter tener ese razonamiento, esa prudencia para poder nosotros dirigir nuestras familias y sobre todo estar coherentemente delante de nuestro Dios. Hay otro caso que también lo menciona y dice Josué capítulo 2 versículo 9 al 12 de esta mujer llamada Raab, dice, cuando llegan los espías a Jericó, se esconden en la casa de esta mujer, de Raab. Raab, pues era una ramera. Y vean las palabras que ella expresa. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, a Og, de los cuales habéis destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Es decir, esta mujer realmente se tenía la fe tan clara de lo que iba a pasar, que le pide a estos hombres que, pues de algún modo, la salven y que no sea parte de la destrucción de Jericó. Y vemos capítulos después que se une al pueblo, ella y su familia. Entonces implicó un cambio tan radical, porque de ser una ramera, pues realmente perteneció al pueblo de Dios y es parte también de una genealogía importante, ¿no? Como es la de nuestro Maestro Jesús. Entonces, por lo tanto, logró moldear.
a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces podemos ver que la palabra de Dios no es estática. La palabra de Dios tiene que ir fluyendo en nosotros, tiene que hacer la función que debe de hacer, que tiene que ser esa agua que nos vaya purificando. Dice el siguiente versículo, dice, refinar nuestro carácter exige más que una lectura pasiva de la Biblia, requiere una aplicación diligente y consciente de sus enseñanzas. En nuestra vida diaria, esto significa vivir de acuerdo con los valores y principios bíblicos en todas las facetas de nuestra vida. Significa ser coherente entre lo que decimos creer. Santiago 1:22, y era el ejemplo que les ponía, es como a- que nos reflejáramos en un espejo. Eso es la palabra de nuestro Dios. Y la palabra de nuestro Dios, pues no puede ser estática, no podemos permanecer sin un crecimiento. Es decir, tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Y también podemos entender que nosotros tenemos en esa búsqueda estar siempre con Dios, tenemos que fortalecer nuestra relación con Dios para que podamos ser moldeados. Si nosotros tenemos una lectura en la Biblia pasiva, pues realmente no nos va a llevar a la acción. Y aquí lo que se requiere es que seamos coherentes, que de algún modo siempre todo lo que leamos lo tenemos para nuestra vida diaria, porque eso es lo que nos va a hacer que refinemos nuestra conducta. Es decir, que determinemos qué palabras, qué comportamientos, qué pensamientos tengo delante de nuestro Dios. Y nos va a permitir tener esa congruencia. Dice el siguiente párrafo, dice, para llevar a cabo este refinamiento en la práctica podemos comenzar por acciones concretas, dedicar el tiempo diario a la lectura y meditación de la palabra de Dios, orar pidiendo sabiduría y fortaleza para aplicar lo aprendido y ser proactivas en buscar maneras de servir a otros, reflejando así el carácter de Cristo en nuestra vida. Dice Efesios 4:17. ¿Cómo vamos a lograr este cambio en nosotros? Como se los mencionaba, es importante que nosotros le demos entrada a nuestro Dios, que Dios ocupe nuestro corazón, que Dios ocupe nuestros pensamientos para que podamos ser moldeados. Si nosotros no dejamos entrar a Dios en nuestro corazón, a veces pues va a ser imposible, imposible porque nosotros no queremos cambiar. Y recuerden que Dios nos dio una libertad de decisión. Nosotros podemos decir si cambiamos o no cambiamos. Dice Efesios 4:17, dice de la siguiente manera, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Él, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Amén. Nuestra mente sabemos que está conformado de esta parte. Está conformada de pensamientos, de acciones, de comportamientos. Y esto es lo que va a renovar nuestro Dios. Si nosotros lo creemos, va a renovar nuestra mente y vamos a tener la capacidad de poder ir cambiando a modo de convertirnos en lo que nuestro Dios quiere. Dice el siguiente y último párrafo. Refinar nuestro carácter es un viaje de toda la vida, pero cada paso que damos hacia la semejanza con Cristo tiene un impacto eterno en nosotros y en aquellos que nos rodean al dedicarnos a aprender y vivir la palabra de Dios. No solo nos transformamos en mujeres de virtud, coherencia y equilibrio, sino que también nos convertimos en foros de luz en medio de la oscuridad, guiando a otros hacia el amor y la verdad. Amén. Es decir, nosotros tenemos que procurar afinar, podemos cambiar este carácter. A lo mejor traigo cosas que no son propias de lo que Dios me está pidiendo, de esa voluntad divina. Por lo tanto, tenemos que nosotros
irnos moldeando. Dice Isaías 64:8, un texto que también ustedes conocen, y dice de la siguiente manera, Isaías 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Nosotros creamos esto. Allá en Jeremías 18:6, ¿qué es lo que hace ese alfarero? ¿Qué es lo que hace nuestro Dios con nosotros? Moldearnos, moldearnos a lo que Él quiere de cada una de nosotras. Dice Jeremías 18, esta labor que tiene nuestro Dios y que de algún modo vemos que pues no es sola, es a través de su Santo Espíritu. Dice 18:6, dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Es decir, nosotros somos ese barro y tenemos que ir creciendo. Si nosotros no crecemos, pues realmente no nos estamos dejando moldear por nuestro Dios. Y nosotros somos ese barro que se tiene que moldear. Dice Amós 5:4, algo que tenemos que hacer constantemente para que nosotros podamos refinarnos, para que podamos tener ese equilibrio. Dice Amós 5:4. Dice, pues así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Es decir, nosotros tenemos que estar buscando constantemente a nuestro Dios para poder ir moldeándonos, para poder ir detectando lo que está mal dentro de nosotros, de nuestro corazón, y podamos expresarlo y podamos ir cambiando. Muchas veces he oído comentarios de hermanos y hermanas que dicen, no puedo cambiar porque tantos años que lleva tal persona y no cambia. Y quieren que yo cambie, que llevo un año o llevo meses. Sin embargo, vemos que la palabra de Dios tiene esa función, es viva y eficaz. Es decir, tiene que lograr el objetivo para lo que fue enviada. Dice Isaías que no tiene que volver vacía, sino antes tendrá que hacer lo que conviene, lo que le corresponde a esa palabra de nuestro Dios, limpiarnos, irnos santificando cada día más. Por lo tanto, son cosas que nosotros no debemos de olvidar, que estamos en ese proceso de aprendizaje y que de algún modo somos ese barro que nuestro Dios nos va a ir formando. Y por ahí había una frase, dice, muchas veces nos duele, o sea, nos duele quitar todo aquello que muchos años trajimos. Sin embargo, tenemos que entender que nuestro Dios nos está formando y que tenemos que de, dejarnos de moldear por Él. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro corazón carnal no nos deja. Pensamos que, pues, que el hermano ya lo tomó de manera personal, o el hermano no me quiere, o el hermano quiere que yo me vaya. Entonces, realmente nosotros tenemos que tener esa humildad y ese amor para ser moldeados. Dice Salmo 63:1. Dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida desde donde no hay agua. Amén. Es decir, tenemos que crear esta necesidad de poder nosotros llenarnos de nuestro Dios e ir moldeando lo que somos. ¿Para qué? Para que haya esa coherencia, que nuestros pensamientos, nuestras palabras vayan todo acorde a lo que nuestro Dios determina. Bueno, mis hermanas, en la parte de la actividad en la iglesia, estas escuelitas están muy pequeñas, mis hermanas. Es importante que ustedes vayan de algún modo enriqueciendo las escuelas. Ellos únicamente mandan una guía, pero sí es importante que nosotros reafirmemos y reflexionemos de cómo está nuestro carácter delante de Dios.
Muchas veces llegamos molestos a la casa de oración, pero no una molestia que es pasajera. A veces es una molestia constante. Por lo tanto, no le podemos servir a nuestro Dios. Ahí en Marcos capítulo 12 dice, realmente que me ames con todas tus fuerzas, con todo tu poder, con toda tu mente. O sea, es decir, hay varios aspectos en lo que Dios quiere que nosotros atendamos y que cambiemos, porque al final del día Dios nos quiere completos, no nos quiere a la mitad, no quiere una mitad allá afuera y otra mitad acá, no, sino que Dios nos quiere y nos ama y tenemos que amarlo en ese sentido, tanto de corazón, de espíritu, este, que nos va a permitir tener esas virtudes para poder entrar pues a ese reino. Dice la actividad en la iglesia. En compañía de todos los hermanos, completa la siguiente tabla, que puede ayudarte en el refinamiento del carácter. Recuerda que para preparar, recuerda que para mejorar nuestra condición delante de Dios, necesitamos considerar lo que necesitamos cambiar conforme a la luz de las escrituras. Es decir, aquí nos invita a buscar textos y de esos textos nosotros identificar qué es lo que hace falta ir moldeando. Y por ejemplo, en el enojo, pues a mí se me vino a la mente Jonás. Jonás se molestó por algo que decía Dios, pues no sembraste. Es algo que nació, le dio sombra y fue feliz. Sin embargo, esa planta se seca y reclama y se enoja y todavía le dice a Dios, pues sí, sí estoy enojado, enojado mucho, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir eliminando esto. Sí nos podemos enojar porque somos seres humanos, pero al final del día no tiene que durar tanto tiempo. Eso tenemos que resolverlo e ir para adelante, e ir moldeando nuestro carácter. A veces no nos gusta pedir perdón, sin embargo, tenemos que trabajar nuestra humildad para pedir perdón. Dice el resentimiento. A mí se me vino el caso de Esther, de aquel hombre que era general del rey, de Amán, y pues dice que cuando él pasaba, pues todos los, de algún modo los medos y persas que habitaban, pues se inclinaban y le hacían reverencia. Sin embargo, Mardoqueo nunca lo hizo. Y los siervos le decían, oye, ¿tú por qué no haces lo que se te pide, ¿no? Lo que dice el rey, tienes que inclinarte, tienes que eh, honrarle. Y él dice, no, no lo voy a hacer. Sin embargo, dicen que Amán cuando lo veía, pues sentía ese enojo, ¿no? Y fue capaz de, pues, de algún modo hacer firmar al rey para que los exterminara. Entonces, imagínense esa acción a ese Amán. Cada vez que veía a Mardoqueo, pues yo creo como decimos vulgarmente, se lo quería comer vivo, porque no le daba la honra, no le daba esa inclinación que él necesitaba. Sin embargo, yo reflexionando en esta parte, pues realmente la palabra honrar o la palabra inclinarse, si ustedes lo dan cuenta, se dan cuenta, es parecido al contexto que maneja Daniel en la estatua. Dice que pedían que todos se inclinaran. Es decir, lo que Amán pedía, pues es esa parte de adoración. No era un respeto, era una adoración que él exigía de todos. Ese inclinarse, ese honrarlo, pues ya iba más inclinado pues hacia como una adoración, como algo que pues me tienes que servir, ¿no? Sin embargo, Mardoqueo dijo, no, no, o sea, mis creencias me lo impiden. Él conocía la ley de Dios y dijo, no, o sea, me quieres matar, pues mátame, pero no lo voy a hacer. Entonces, se me vino ese a la mente. La parte de la tristeza, pues también se me vino a la mente Elías, cuando pues matan a todos los profetas y pues, realmente él queda solo, ¿no? Tenía una tristeza que cuando va al monte Oreb, sí que se queda tan dormido por esa tristeza que tenía en su corazón. Sin embargo, Dios le da una respuesta favorable y tiene que levantarse porque gran camino le resta, decía aquel ángel. Y la parte de la apatía, pues lo veo reflejado en la parábola del samaritano, ¿no? Recordarán ustedes que pasó un sacerdote, pasó un levita y pues nunca le hizo
caso, es decir, hay una indiferencia y a veces nos toca a nosotros, ¿no? A veces somos indiferentes ante la necesidad de las demás personas. Por lo tanto, la recomendación aquí es ir reflexionando en aquello que me estorba para servirle a nuestro Dios e irlo moldeando, porque ya vimos la palabra de nuestro Dios. Fuimos enseñados, hemos aprendido de nuestro Maestro, de Jesús. Bueno, mis hermanas, pues esperando que esta escuela pues sea de utilidad para cada una de ustedes. Agradezco a todas mis hermanas que pues siempre mes con mes han propuesto para ayunar. Muchas gracias, mis hermanas, que Dios las bendiga y pues vamos a ponernos de acuerdo para el siguiente ayuno. Les mando un fuerte abrazo y pues ya la actividad en casa, pues recordemos que cada quien lo tiene que hacer. Y aquí es un poco de reflexión, entender qué es lo que se vive y qué es lo que demanda Dios de mí. Bueno, mis hermanas, pues esperamos que esta lección sea de utilidad para cada una de ustedes y que vayamos moldeando ese carácter. ¿Para qué? Para acercarnos cada día más a nuestro Dios y no nos sea obstáculo o impedimento para acercarnos y de algún modo nos va alejando de Dios. Bueno, pues vamos a concluir con una oración. Las invito a que con toda humildad y con toda reverencia nos postremos para hacer esta oración final. Infinito Dios de Israel, gracias te damos, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Nos has permitido escuchar un poco más de tu palabra. Nos has permitido ver que a veces nuestro carácter nos impide acercarnos a ti. Rompe esa comunión que tenemos, Señor. Yo te pido que seas con nosotros, que nos ayudes y que siempre tu Santo Espíritu esté en nuestros corazones, en nuestra mente y podamos ir entendiendo, Señor. Te pido que nos des un oído circuncidado, un corazón dispuesto, Señor, para poder atender todas las necesidades que hay en tu iglesia. Muchas veces hay necesidad de expresarse, hay necesidad de oración, hay mucha necesidad, Señor, y yo te pido que los ilumines a aquellas personas que también seguimos en nuestra necedad. Yo te pido que nos des de tu Santo Espíritu para ir moldeando, para ir cambiando, Señor, porque sabemos las palabras del apóstol Juan, donde dice que si nosotros pretendemos ser limpios, pues dice, nos tendríamos que limpiar más. Si nuestra intención es ser alguna persona indebida, Señor, yo te pido que nos ayudes, Señor, que a la luz de tu palabra, Señor, nos vayas mostrando lo que hay que cambiar, Señor, porque muchas veces hay cosas que no vemos. Sin embargo, tu palabra nos tiene que hacer ver lo que estamos mal, Señor, para poderlo corregir, ¿sí? Porque nos has dado una oportunidad para podernos reconciliar contigo y en esa oportunidad, Señor, tenemos que valorarla y tenemos que ir cambiando nuestro carácter, Señor. Irlo moldeando de acuerdo a tu voluntad. También te pido, Señor, que si hay algún enfermo en tu pueblo, alguna hermana que esté hospitalizada, tú seas con ella, Señor. Es de la fortaleza, Señor, necesaria para poder enfrentar pues toda la enfermedad, porque sabemos que el llevar una enfermedad, Señor, pues es difícil, es complicado. Como carne, pues va debilitando, va mermando, Señor, pero sabemos y confiamos, Señor, que tú nos das la fortaleza para poder seguirte celebrando solemnidad, para seguir cambiando, Señor, y moldeando este carácter. Señor, te pido también que bendigas a tu ministerio, que tú seas con ellos, que les dotes de tu Santo Espíritu para que pueda guiar, para podernos guiar, Señor, y sobre todo, siempre acercarnos a tu voluntad. Señor, si hay algo que nos impida acercarnos a ti, Señor, yo te pido que nos perdones, que hallemos gracia delante de tus ojos y delante de nuestros hermanos, Señor, para poder salir adelante. También te pido, Señor, que bendigas a todas y cada una de mis hermanas que conforman pues este grupo del círculo de lectura. Yo te pido que las bendigas, que las tomes en el hueco de tus manos, Señor, para que ellas puedan dirigir su vida, Señor. No veas en nosotros nuestra imperfección, sino por el contrario, ve nuestro corazón dispuesto para poderte servir, Señor, para poderte honrar como tú te lo mereces, Señor. Te pido que en esta noche nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas y que si es tu voluntad del día de mañana, Señor, pues nos concedas la fortaleza, la sabiduría para podernos guiar, Señor. Y que si en algún momento, Señor, nos sentimos tristes, nos sentimos indiferentes,
Señor, crea esa necesidad de nosotros para buscarte y para siempre hacer las cosas de la mejor manera. Señor, si tu voluntad es de que despertemos el día de mañana, yo te pido, Señor, que en nosotros siempre haya un corazón agradecido, un corazón para alabarte y para glorificarte, Señor, y siempre reconocer, Señor, que tú nos has hecho, Señor, y que somos como aquel barro en tus manos, Señor, y sabemos que las cosas que vayamos erradicando, que nos vayas moldeando, pues a veces va a doler, Señor, porque son tantos años haciendo cosas a lo mejor incorrectas, Señor, que cuando llegamos a la luz de tu palabra, pues nos has demostrado, Señor, que son incorrectas. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a ir cambiando, a ir moldeando, Señor, porque solamente de esta forma podemos mantener esa reconciliación contigo y con tu Hijo amado, Señor, y nos vas a permitir, pues, ser parte de ese reino que tú nos prometiste. Todo esto te lo pido, no por méritos que tengas, Señor, sino por los méritos de aquel justo que por él alcanzamos la reconciliación, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues les deseo un excelente día de reposo y pues cuídense mucho, pasa a vosotras.